¿no? Va a incluir en gastos de arrendamiento, gastos de personal, gastos de publicidad, asesorías, planillas, entre otros conceptos. Pero ojo, para efectos del impuesto a la renta, yo solamente puedo utilizar los gastos deducibles. ¿Qué significa esto, Israel? Aquellos gastos que la ley de renta me permite. Ah, ¿quiere decir, Israel, que existen gastos que la ley no los permite? Por supuesto. ¿Cuáles son esos gastos, Israel? ¿Hay una lista? No hay una lista, amigos. De hecho, el artículo 37 de la ley de renta establece una lista, pero no es una lista cerrada para comenzar. Y además, no es una lista de conceptos, sino es una lista de grupos de conceptos en los que yo puedo verificar si el gasto que yo he realizado, en cuál de esos grupos está, para verificar si tiene un límite, una condición o alguna situación particular que más adelante yo voy a conversar. ¿De acuerdo? Pero ocupémonos en este momento en verificar la estructura. Gastos deducibles. Entonces, cuando yo hablaba hace un momento acerca de los ingresos gravables, tengo que pensar en el gasto deducible porque mi pensamiento me va a llevar a creer lo siguiente. Israel, si existen gastos deducibles, quiere decir que también hay gastos que no lo son, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Simple, ¿no? Para poner ejemplos sencillos, para no complicarnos mucho. Un gasto que yo no he bancarizado. Un gasto que yo no tengo un comprobante de pago. Un gasto que está expresamente prohibido por el artículo 44 de la ley de renta. Esos tres ejemplos sencillitos. Entonces, cuando yo deduzco los gastos deducibles de la renta bruta, obtengo algo llamado renta neta, que es más o menos similar con la utilidad neta. ¿Es lo mismo? No. ¿Son conceptos iguales? No. Esto es los conceptos de la ley de renta. A esto, por supuesto, yo le tengo que hacer algunas adiciones y algunas deducciones. Estos conceptos probablemente sean un poquito complicados para algunos que todavía no han tenido la oportunidad de calcular el impuesto a la renta empresarial y probablemente más sencillos para aquellos que ya lo han hecho. Pero hoy no vamos a entrar al detalle de este cálculo, pero quiero que sepan que a esa renta neta hay que hacerle adiciones y hay que hacerle deducciones. Adiciones cuando tenemos gastos en la contabilidad que no cumplen los requisitos de la ley de renta y deducciones cuando son conceptos, por ejemplo, no grabados o conceptos que me permiten una deducción adicional. Pero no nos confundamos mucho en eso. Hay que aplicarle las pérdidas tributarias de acuerdo al artículo 50 de la ley de renta y finalmente tenemos la renta neta imponible. ¿De acuerdo? Ahora, una curiosidad. Bueno, yo tuve un docente en la universidad, el profesor Ramón Chumán Rojas, a quien le guardo mucho cariño y respeto, y él siempre nos decía que las definiciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque la definición me permitía a mí entender cuál es el propósito normativo del legislador en ese texto específico. Puede que el contexto sea otro. Mi interpretación puede ser una, la interpretación del doctor Arenas que expuse hace un momento puede ser otra, ¿no? Entonces, la interpretación que tiene usted puede ser otra. Entonces, siendo eso así, lo primero que yo tengo que hacer, colegas, no es colgarme del concepto de otra persona, aunque lo puedo tomar como referencia, sino es que yo debo leer la ley. Por eso decía yo hace un momento cómo aprender a conocer el tema. Yo debo leer la ley y crear en mí un concepto propio basado en la lectura que yo he hecho. Luego compararlo con otros conceptos. Y curiosamente la ley del impuesto a la renta no establece qué significa costo computable. No establece qué significa renta bruta, ni siquiera renta neta, ni siquiera el gasto. ¿Saben qué es lo que hace la ley de renta? Artículo 1, 2 y 3, artículo 20, artículo 50, artículo 57, artículo 37. Lo único que hace es decirme cómo se determina. Por ejemplo, el artículo 20 dice, ¿no? La renta bruta está compuesta por los ingresos gravables menos el costo computable. Entonces, no me está diciendo qué es un costo computable, solamente me está diciendo cómo yo lo voy a calcular. Y eso es algo curioso en la ley porque en realidad vamos a encontrar este mismo problema en un montón de situaciones. No vamos a encontrar en la ley de renta la definición exacta, no la vamos a encontrar, pero es algo que yo tengo que tener conmigo. Es algo, repito, que yo debo entender y conocer. Claro. Algunos podrán decirme, Israel, pero en realidad yo no tengo la misma facilidad de leer y entender la norma como de repente lo hace mi colega, lo hace mi amigo, lo hace mi jefe o hasta lo hace mi asistente. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Pero colegas, eso no debe limitarnos a no leer la norma. Hay que leerla. ¿No? Hace un momento, por ejemplo, antes que termine la exposición del doctor Arenas, vi que un colega hacía una pregunta acerca de la repartición de capitales y el sinceramiento de rentas que recientemente se ha publicado. ¿No? Entonces, lo primero que yo le sugeriría es leamos la ley.
porque las personas que han utilizado esta norma en el año 2017, y ahí está el doctor Arenas, que seguramente al final podemos discutirlo, muchos de ellos se han lamentado, muchos de ellos se han arrepentido de haberlo hecho, porque luego de que lo han hecho, les han fiscalizado y les ha ido peor. No digo que la norma tenga un mal propósito, no, pero me parece que el mecanismo y la forma en que lo están haciendo no es la más adecuada. Pero eso será tema de otra conversación. Continuemos. Ahora, renta net, renta bruta. Miren, ve, aquí yo he citado el artículo 20 de manera específica, un poco para ver qué dice la ley de renta. Y vamos a pasarlo rápidamente porque no quiero centrarme mucho en el tema de los conceptos. Dice, la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, es decir, compra y venta de mercaderías, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. Entonces, podrán notar ustedes, colegas, lo que dije hace un momento. En ningún momento la ley de renta me establece la definición de costo. Solamente me está diciendo cuál es el cálculo aritmético que yo debo hacer para determinar la renta bruta. Claro, y es más, miren, el ejemplo que está colocando la ley, por decirlo de algún modo, está en el escenario de una persona que compra un producto y vende un producto. Yo compro zapatillas a 10 soles y las vendo a 15 soles. Entonces, 10 soles es mi costo computable, 15 soles es mi ingreso afecto y 5 soles será mi renta bruta en este ejemplo específico. No es muy sencillo de entender, no es muy eh, difícil de entender, pero ¿qué pasaría en el caso de los servicios? Porque ahí la figura cambia. Ahí yo no estoy intercambiando un bien a cambio de un dinero. Ahí yo estoy poniendo mi capital, poniendo mi mano de obra a cambio de un ingreso afecto con el impuesto a la renta. Entonces la pregunta que sale ahí es, Israel, ¿y cuál sería el costo computable? Desafortunadamente, de la lectura del artículo 20 no lo podemos entender. Y una cosa muy interesante, cuando nosotros leemos el artículo 11 del reglamento de la ley de renta, que pretende ampliar o explicar, o mejor dicho, la palabra correcta, reglamentar el costo computable, el artículo 11 se atreve a hacer una definición un poco más explayada y de hecho cita las normas contables. Entonces, ahí viene justamente la controversia de si las normas contables son fuente del derecho o no lo son. Pero ese tema es asunto de discusión en otra oportunidad. Después tenemos el artículo 37. Miren, el artículo 37 dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, es decir, del concepto que hemos determinado en esta diapositiva, me dice los gastos necesarios. Y aquí viene algo muy curioso, porque el doctor Arenas lo explicó muy bien, ¿no? ¿Qué significa un gasto necesario? Y lo curioso de que definir los conceptos en la ley de renta es algo muy complicado, porque ¿qué significa un gasto necesario? Segunda pregunta, ¿quién define si es necesario o no? ¿El contribuyente? ¿La administración tributaria? ¿El asesor? ¿El contador? ¿Quién define qué es necesario o no? Tercera pregunta, ¿qué tanto es necesario? ¿No? Porque yo puedo comprar de repente útiles de limpieza, es un gasto necesario, creo que yo no hay discusión, pero la pregunta es, ¿y qué tal si la empresa compra todos los meses un montón de útiles de limpieza que sobrepasa la razonabilidad del gasto? ¿Será deducible o no será deducible? ¿Tendrá que ver algo el monto? ¿Tendrá que ver algo la cantidad de bienes? ¿Tendrá algo que ver el funcionamiento del negocio, la actividad? ¿Se dan cuenta? Entonces, amigos, yo les invito a que cuando leamos la ley de renta y cualquier norma tributaria, hagamos ese pensamiento, ¿no? Preguntémonos el porqué de la norma. Entonces, ahí dice los gastos necesarios y dice para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles dos puntos. Miren, yo he subrayado tres líneas específicas. Número uno, a fin de establecer la renta neta. Es decir, lo que hace la ley de renta es no definir lo que significa renta neta nuevamente. Lo que hace la ley de renta es decirme cómo voy a calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí nuevamente encontramos un nuevo reto porque no sabemos lo que significa la renta neta. Lo que sí sabemos es cómo la vamos a calcular, entre comillas. La segunda línea que yo he subrayado es los gastos necesarios, como dije hace un momento. ¿Cuándo es un gasto necesario? ¿Quién lo define? ¿Cómo se determina? ¿De qué depende? ¿Depende del concepto? ¿Depende de la actividad?
depende del nivel de ingresos, depende de la cantidad de trabajadores, ¿me dejo entender? Entonces, no hay una respuesta específica. Para quien diga, Israel, explícame, no hay una respuesta específica, pero más adelante vamos a pretender dar una definición como tal. Y por último, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Israel, significa de que es posible que exista un gasto necesario y que el gasto esté prohibido por la ley. Lo curioso de esto es que sí. Es decir, existe la posibilidad en el que una compañía genere un gasto que es perfectamente necesario, pero que por disposición normativa esté expresamente prohibido por la ley. Por ejemplo, un gasto muy conocido es el gasto por impuesto a la renta, ¿no? Es decir, que la empresa no puede deducir de sus gastos o para obtener o para determinar la renta neta el impuesto a la renta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo decido de pronto tomar en alquiler una de las casas que los colegas tienen acá como oficina? Y de repente el contrato dice, oye Israel, ya yo te voy a alquilar mi casa a 1.000 soles, pero el 5% de renta de primera categoría que a mí me corresponde lo asumes tú. Alguien diría por ahí, sí, Israel, pero eso está prohibido. Prohibido no. Algunos dicen, no, pero la ley de renta dice que él debe pagar su renta. Sí, pues, pero amigos, los contratos son contratos, es ley entre las partes. Yo te quiero alquilar mi casa. Si tú quieres, estas son las condiciones. Y si no quieres, hablamos. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo podemos darle el tratamiento de renta? Yo me pregunto, ¿es necesario ese gasto? No, por supuesto. Es completamente necesario porque si yo no genero ese gasto, no voy a obtener el arrendamiento o el alquiler y la oficina y en consecuencia la obtención de los ingresos a través de de las atenciones a mis clientes. Entonces, resulta siendo hasta cierto punto un tanto contradictorio el hecho de que aún el gasto siendo necesario puede estar expresamente prohibido por la ley. ¿De acuerdo? Entonces, son conceptos que nosotros debemos tener mucho cuidado. Ahora, miren. Aquí dos reflexiones que me parece importante mencionarlo. De la revisión normativa, es decir, del artículo 20 para el costo y del artículo 37 para el gasto, vamos a hacer dos reflexiones importantes. Primero, tanto la renta bruta, es decir, el costo computable implícito, como la renta neta, es decir, los gastos necesarios implícitos, tienen sus propias reglas, condiciones y requisitos. Y eso es algo, amigos, que debemos tenerlo siempre presente para aquellos que todavía no han tenido la experiencia de terminar renta, para aquellos que ya lo han hecho y para aquellos que tenemos un poquito más avanzado el conocimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si yo tengo un concepto y si ese concepto califica como costo, le tengo que aplicar las condiciones, reglas o requisitos establecidos en el artículo 20 de la ley de renta. Y si este concepto califica como gasto, entonces le aplico la regla del 37. Equivocadamente, la SUNAT en más de una ocasión te fiscaliza gastos y te sustenta bases legales del costo. Eso es un error. Y por supuesto de que si esto termina mal, puedes ir en el procedimiento contencioso en la reclamación buscando la nulidad o en todo caso buscar fundado tu reclamo por falta de motivación en el caso de la validez del acto administrativo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo como asesor tributario, como contador y como aprendiz a lo mejor del tema tributario debo tener claro. Costo, sus propias reglas. Gasto, sus propias reglas. No puedo mezclarlas salvo que exista disposición específica en la ley. ¿De acuerdo? Ahora, antes de aplicar los filtros de análisis para su deducibilidad como tal, debo identificar si se trata de un costo o de un gasto. Bueno, eso ya lo dije en su momento, ¿no? Entonces, primera tarea, identificar este concepto que yo tengo. ¿Qué es? ¿Costo o gasto? ¿Y saben qué es lo gracioso de esto? Lo gracioso es de que en la ley de renta no vas a encontrar esa definición. Es decir, en la ley de renta no vas a encontrar si este concepto es costo o si este concepto es gasto. Para eso nosotros tenemos que aplicar las normas internacionales de contabilidad. Yo lo sé, las normas de contabilidad no son fuentes del derecho, eso yo lo sé, pero hay que tener en cuenta de que en tanto no exista una definición en la ley de renta, el título preliminar del Código Tributario nos permite aplicar otras normas que nos puedan ayudar a esto. Y evidentemente, hasta cierto punto podemos utilizar normas contables por cuanto nos permiten entender cómo cualifica un costo y cómo califica un gasto. Claro está que cuando yo, utilizando las normas contables, he identificado qué es costo y qué es gasto, le tengo que aplicar el filtro tributario. Israel, ¿y cuál prevalece? Es que, amigos, no se trata de cuál es más importante ni cuál prevalece, sino que cuál es el propósito. Porque si tu propósito es elaborar el estado financiero, entonces prevalecen las normas contables. Ahí las normas tributarias sobran. Es más, ni siquiera interesan.
Pero si mi propósito es determinar el impuesto de la renta empresarial, las normas contables sobran. Tengo que aplicar normas tributarias. Eso es una regla muy, pero muy importante a tener en consideración. Muchas veces estas reglas coinciden. Muchas veces una que otra regla prevalece frente a una situación específica, pero no quiere decir que yo deba depender una de la otra. Ahora, comencemos con esta primera pregunta que yo sé que esta es una pregunta casi enigmática en los contadores, ¿verdad? Y dice, ¿esto es costo o es gasto? Bueno, yo no pretendo responder de manera detallada a la pregunta, pero les voy a invitar a hacer una reflexión bastante, bastante curiosa. Y yo estoy seguro que luego de esto van a ver estas definiciones de una manera distinta. Israel, a mí me pasa siempre que en la empresa donde yo trabajo, donde soy el contador, donde soy el asistente contable, soy el practicante, soy el auxiliar, lo que fuera, siempre me topo con la pregunta de si esta operación califica como costo o como gasto. Y la verdad es que esto me hace sufrir más que el amor, porque al menos en el amor sé una respuesta. Aquí nadie me puede decir cuál es costo y cuál es gasto. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar uno del otro? ¿Cuándo puedo decir esto es costo y esto es gasto? Y yo les invito a ver lo siguiente. Miren, ¿ah? Miren. Este gráfico, para mí, en mi opinión, me permite entender perfectamente la diferencia entre uno y otro. Miren, yo estoy seguro que todos sabemos que los gastos o los costos provienen de una operación inicial y es una adquisición. Yo hago una adquisición, es decir, una compra, y yo ahí empieza mi análisis y me digo, oye Israel, ¿es un costo o es un gasto? Pero todo parte de una adquisición. No podría partir de una venta, obviamente, porque la venta no genera una adquisición, un egreso, sino un ingreso. Entonces, el análisis de los costos y los gastos siempre, 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 siempre lo vamos a hacer partiendo de las adquisiciones. ¿De acuerdo? Puede ser la adquisición de un seguro, de una mercancía, de un gasto bancario, lo que fuera, pero una adquisición. Entonces, Israel, para responder esta pregunta, vamos a hacernos un cuadro en el que nosotros digamos qué tipo de adquisiciones tenemos. Por ejemplo, compramos activo fijo, ¿verdad? Algunos dirán, Israel, ¿y eso es costo o gasto? No nos hagamos esa pregunta todavía. Vamos a clasificar las adquisiciones que hacemos en todas las empresas. Adquirimos activo fijo. ¿Qué más adquirimos? Inventario, ¿no? Que puede ser mercadería, pueden ser suministros, pueden ser repuestos, pero es parte del inventario. Si se dan cuenta, para los que somos contables, en el activo fijo tenemos el elemento 3 del plan contable y en el inventario tenemos el elemento 2 del plan contable. Tercero, podemos comprar también activos intangibles. Lo he separado porque tienen una implicancia diferente. Y si ustedes se dan cuenta, colegas, podrán notar de que todas, absolutamente todas las adquisiciones tienen este propósito, o adquirir un activo fijo, o adquirir un inventario, o adquirir un intangible. ¿De acuerdo? Una vez que yo realizo estas adquisiciones, yo voy a poder saber lo siguiente. El activo fijo, ¿qué genera? El uso. ¿Y el uso, cómo se le denomina? Depreciación. Entonces, cuando yo deprecio mi activo fijo, estoy generando una erogación. Y para aquellos que somos contables, sabemos que la depreciación se contabiliza en la cuenta 68. Pero eso define si es costo o gasto, no necesariamente. Pero ya tengo la idea de que el activo fijo genera una depreciación o en todo caso una venta. Y cuando yo haga la venta tendré que hacer la baja del activo fijo utilizando la cuenta 65 y podré notar de que tengo también otra erogación. ¿De acuerdo? En el caso del inventario también se vende, ¿no? Y me genera un costo de ventas. Miren, ¿ah? O el inventario también se puede consumir y ese consumo se puede convertir en un costo o en un gasto. Ya lo vamos a ver. El intangible se puede vender generando una baja del intangible, un costo de enajenación o una amortización como producto del uso del intangible. Ustedes podrán notar de que aquí yo puedo hacer mi análisis y decir, Israel, si yo tengo una depreciación, ¿será costo o será gasto? Y yo te voy a decir, va a depender. ¿Qué activo fijo estás depreciando? Ah, es la camioneta del gerente que utiliza para hacer sus gestiones administrativas. Gasto. No, es las camionetas que utilizamos en la mina para poder trasladar los minerales para acá, para allá, el movimiento del personal. Costo. ¿Me dejo entender? Israel, en el caso del inventario, bueno, si tú tienes un inventario que es mercadería y lo vendes, costo de ventas o costo computable para efectos tributarios. Pero si tienes un inventario que tú lo consumes cada cierto tiempo para uso administrativo, gasto. Para uso de producción, costo. Y se va a incorporar en el costo de producción del producto terminado que en el futuro
miren, se va a vender y se consume y se convierte en un costo de ventas. Entonces, este ciclo contable, amigos, a nosotros como contadores nos permite tener más claro, creo yo, y sin caer en comparaciones con nuestros amigos abogados, que a veces estas partes no las entienden, cosa que el contador sí lo comprende. Y si le sumamos al conocimiento tributario, que los abogados conocen un poco más de la materia, podemos entender con mayor amplitud un costo tributario o un gasto tributario. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengamos presentes estos gráficos, porque nos van a permitir a nosotros entender cuándo estamos frente a un costo o frente a un gasto para efectos del impuesto a la renta. Continuemos. Voy a hablar brevemente de esto porque ya el doctor Arenas ha explicado muy bien este tema, porque yo quiero explicar unos cuadros más adelante que me parece a mí que van a ser de mucha utilidad. Bueno, cuando hablamos de fehaciencia, yo no quiero entrar mucho en esto, eh, básicamente estamos hablando de sustentar la efectiva realización de la operación. Y miren, cuando yo hablo de fehaciencia, yo no voy a tomarme el tiempo de explicar la definición ni la jurisprudencia porque el doctor Arena lo ha explicado muy bien. Yo quiero resumir la fehaciencia en una sola pregunta. ¿Qué bien adquirí o qué servicio recibí? Cuando a ustedes, la administración tributaria, les ponga en el requerimiento de fiscalización, sustente la fehaciencia de tales operaciones, usted tiene que tener en su cabeza, me están preguntando qué bien he adquirido o qué servicio he recibido. ¿Cómo lo tengo que sustentar? Tengo que probar que esa operación se ha realizado. ¿Me dejo entender? Si tú dices que has comprado un activo fijo, bueno, muéstrale la cotización, muéstrale la orden de compra, muéstrale la bancarización, muéstrale la factura, muéstrale las fichas técnicas, muéstrale los correos que has cruzado con el vendedor en el que te ha explicado las condiciones, muéstrale el presupuesto aprobado por la empresa, muéstrale de repente las órdenes de entrada y salida al almacén de control patrimonial o lo que fuera, para demostrar que se ha recibido el bien, que se ha comprado el bien. ¿Me dejo entender? En esta parte de la fehaciencia, el contribuyente debe tener la capacidad de demostrar que esa operación sí ha sucedido. ¿Me dejo entender? Entonces, Israel, ¿y qué tiene que ver esto con el tema contable? Tiene que ver mucho, porque los procesos de la contabilidad deben estar apuntados también a esto. Israel, yo sé, estás de repente pretendiendo tributarizar la contabilidad, pero en realidad no es así. Lo que yo busco es de que no hagamos doble trabajo, es decir, que el contable tenga su propósito de estado financiero y que el tributario vea su sustento. No, porque eso sería doble trabajo. Si establecemos adecuadamente los controles internos desde antes de las operaciones, nos vamos a dar cuenta de que la empresa va a tener sustento contable, porque va a probar la operación contable, y sustento tributario en una eventual futura fiscalización. Y eso es muy, pero muy importante. Y amigos, yo les digo algo. El contribuyente que no pueda probar la fehaciencia, lo demás ya no tiene sentido. Ya no te van a verificar causalidad, límites, ya no. ¿Por qué? Si tú no puedes probar que la operación ha existido, está de más verificar lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, quiero resumir la fehaciencia en una sola frase. El contribuyente debe demostrar que la operación existió. Nada más. Ahora, bueno, acá alguna jurisprudencia que no la voy a citar porque me parece que ya el doctor lo ha explicado muy bien. Ahora, miren, este solamente es un ejemplo. Ahora, desafortunadamente, y digo así porque en nuestro país no existe cultura empresarial organizacional. Es decir, las empresas cuando se constituyen, no todas, pero la mayoría, no tienen por costumbre establecer sus procesos, no tienen por costumbre establecer sus protocolos, no tienen por costumbre establecer una cadena de suministros, procedimientos a seguir para comprar un bien, para comprar un activo fijo, para contratar un servicio, no tienen la política de hacerlo. Amigos, debemos hacerlo. Muchos de ustedes probablemente en su cabeza pueden estar diciendo, Israel, pero no tendrás un modelo de política. Israel, pero ¿cómo se establece una política? ¿Cuántas páginas debe tener? ¿Qué capítulos? ¿Cómo un modelo? Amigos, una política puede ser una sola página. Ustedes pueden colocar arriba, política de adquisición de activo fijo. Número uno, debe haber un requerimiento del área que necesita. Número dos, tiene que haber una aprobación del presupuesto. Número tres, tres cotizaciones como mínimo cuando superan los 20.000 soles. Miren. Número cuatro, a generar las órdenes de compra. Número cinco, el sustento documental. Mínimamente, factura, cotización, bla, 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 bla. Número cuatro, el ingreso a la conformidad de la empresa. ¿Me dejo entender? No tiene que ser complejo.
Sus políticas pueden ser sencillas, pero con aspiraciones a mejorarlas. Entonces, pero esa es una tarea de la empresa. No es una tarea del contador. Por supuesto, el contador es el director de la orquesta en ese sentido, ¿no? Porque él es el que va a decir, toquen este instrumento de esa forma. Cuando compren bienes, hagan así. Cuando compren servicios, hagan así. Cuando tengan un servicio de una contrata minera, hagan así. Cuando tengan la valorización de un contratista en el sector construcción, háganlo así. Cuando tengamos una importación, háganlo así. Eso va a sumar. Este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, mírenme, todo inicia con el requerimiento, es decir, vamos a imaginarnos, ¿de acuerdo? Yo siempre digo esto. En las empresas donde asesoro, con los equipos de contabilidad que trabajamos, siempre les digo, lo que no se resuelve con experiencia, se resuelve con imaginación. ¿Por qué digo esto? Y no se olvide de mi frase, colega. Porque muchas personas dicen, Israel, pero es que yo no pude resolver este asunto porque yo no he tenido mucha experiencia. Tú lo dices porque tú sabes un poco más, porque tienes un poquito más de experiencia. Pero amigos, mírenme. Bueno, yo sé que no les puedo ver atrás de la cámara, pero voy a imaginarme que me están mirando. Lo que no se resuelve con experiencia, se resuelve con imaginación. Como Israel, un ejemplo. De repente tú nunca has tenido una experiencia con una contrata minera, pero imagínatelo. Entrevístate con la persona que está haciendo la contrata minera, con el ingeniero, y si eres del sector construcción, entrevístate con el ingeniero de residente de obras y dile, ingeniero, ¿cómo funcionan los contratistas acá en la obra? Y te va a explicar, mira, ellos vienen, hacen su trabajo, nosotros al fin de semana tomamos el metrado, hacemos un acta y así determinamos cuánto se le va a pagar. Ah, imaginación, ¿de acuerdo? Lo que no se resuelve con experiencia, se resuelve con imaginación. Pero claro, la experiencia te va a ayudar, pero la imaginación es el punto de partida, amigos. Entonces, vamos a imaginarnos una imaginación imaginativa, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que estamos en una empresa, vamos a comprar bienes y vamos a establecer un protocolo. Ese protocolo va a iniciar con un requerimiento del área usuaria. Vamos a suponer que la colega Flor, que está conectada ahí, es del área, de repente, de obras, ¿no? Una empresa constructora. Y ella dice, necesitamos 20 pies derechos para la llenada de techo de la obra. Un ejemplo, ¿no? Hace su requerimiento, porque ella es la persona encargada del área usuaria, es decir, la que necesita el bien. Entonces, otra área seguramente va a recibir el requerimiento, va a gestionar la aprobación, porque no todo lo que pide le van a comprar, va a gestionar la aprobación y le van a decir, sí, compra los 20 pies derechos que necesitan para la obra. ¿Qué es lo que va a hacer el área? Va a empezar a cotizar. Amigos, si ustedes se ponen a pensar, esto es algo que en la práctica sí sucede, pero que las empresas no lo documentan, que es distinto. Entonces, el de logística va a empezar a cotizar con el proveedor A, con el proveedor B, con el proveedor C. Va a tener tres cotizaciones. ¿No? De repente uno más caro que otro, de repente con mejores condiciones, de repente unos al crédito, otros al contado, unos nos dan a 30 días, otros a 60 días, no lo sé, pero tenemos material probatorio, ¿de acuerdo? Lo siguiente que va a suceder es una orden de compra, es decir, el de logística va a verificar, decir, este es el mejor proveedor, buen precio, buena calidad e incluso nos da crédito. Seguramente va a gestionar con gerencia su aprobación y va a emitir la orden de compra, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas, amigos, los pueden sustentar en correos electrónicos, ahora que está muy utilizado, en documentos firmados, si lo tuvieran. Y finalmente, o seguidamente, tenemos la guía de remisión remitente y transportista, según sea el caso, como sustento del traslado. ¿De acuerdo? Como sustento del traslado. Es decir, esto de acá, esto es un protocolo, amigos. Pensemos en algo. Esto no es difícil. Algunos de ustedes me dirán, oye Israel, tienes razón, porque yo no tengo mucha experiencia en el sector y la estoy ganando, pero lo que tú estás diciendo en la empresa donde yo trabajo así sucede, pero no lo documentan. Amigos, repito, lo que no se resuelve con experiencia, se resuelve con imaginación. Anótelo por ahí en una hoja de lechuga para que no se vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Puede que usted no tenga experiencia. Yo también la estoy ganando, gracias a Dios, pero la imaginación es de mucha ayuda. Ahora, miren, ya estamos en la parte donde hemos aprobado la orden de compra, es decir, ya hemos conversado con el proveedor me dice, listo, Israel, queda. Entonces viene el traslado. Sale de Chiclayo y viene a Piura, ¿no? Va a haber un traslado. Entonces yo tengo que sustentar ese traslado. De repente voy a contratar a la empresa de transportes, mi amor, no me dejes EIRL.
Entonces, mi amor, no me dejes EIRL, me va a emitir la factura por el traslado, me va a emitir la guía de remisión. En la guía de remisión va a hacer referencia a la guía de remisión de mi proveedor. La guía de remisión va a estar señalado el punto de partida, el punto de llegada, que es uno de mis locales, los bienes que estoy trasladando, la factura de compra y la referencia, y estoy generando material probatorio. Algunos dirán, Israel, pero este es un tema tributario. Claro que es un tema tributario, pero también es un tema contable, porque esto me va a permitir a mí aplicar la contabilización. En el caso de la NIC 2 de los inventarios, esto forma parte del costo de adquisición o del costo en general del inventario. Esto se contabiliza en el 69 si hablamos de costos vinculados con la compra. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que el material, ladrillo, pie derecho, cemento, fierro, lo que fuera que yo he comprado de Chiclayo para Piura, tiene que haber un acta de recepción o de conformidad. Es decir, seguramente en las obras, porque yo lo he visto, hay un vigilante en la puerta o un encargado de almacén. Llega la mercancía, llegan los bienes, tiene que anotar, a ver, 20 bolsas de cemento, check, 30 fierros, check, tal cosa, check, tal cosa, check. Hay un acta de recepción, un acta de conformidad. Algunos me dirán, Israel, pero, pucha, eso que tú explicas está muy largo porque hemos comprado 20 kilos de alambre, no vamos a hacer toda esa vaina, pero no te pases. Bueno, no vas a hacerlo con todo. Por eso es la política. De repente lo puedes hacer con las compras que superan los 5.000 soles, los compras los 1.000 soles. Yo les digo algo, muchas empresas, a veces cuando me llaman los asistentes contables, me dicen, Israel, ¿a partir de qué monto? Amigos, si por ahí algún asistente o cliente que está escondido, siempre le digo lo mismo, no existe un monto. Yo no te puedo decir el monto, porque el monto lo tienes que definir tú. Va a depender. No es lo mismo que la colega Estela Mezcua me llame y me diga, Israel, en la obra tal, y la obra es de 20 millones, a que me llame Ericsson y me diga, no, estamos comprando papel higiénico para la empresa, de repente de 25 soles. O sea, no es lo mismo, pues. Yo no voy a aplicar la misma exigencia para una obra de 20 millones que para un paquete de papel higiénico, ¿no? Entonces, tengo que establecer razonablemente mis procesos. Entonces, esa parte es muy, pero muy importante. Pero bueno, ya estamos en que los bienes se están trasladando de un punto A un punto B. Entonces, una vez que tengo eso, bueno, el comprobante de pago, la bancarización y, por supuesto, el ingreso al almacén. Amigos, en la práctica estas cosas se dan, solo que no se documentan. Y ese es un error grave de las empresas porque tarde o temprano lo van a lamentar. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Este es un ejemplo sencillo. Amigos, a esto ustedes le pueden sumar muchas cosas, como por ejemplo fichas técnicas de los bienes, de repente cotizaciones adicionales, contratación de seguros, contratación de estiva y desestiva, de repente algún servicio de no sé, rastreo satelital de mi transportista, no lo sé. Mientras mayor sustento probatorio tenga, mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de este pequeño cuadrito. Bueno, en el tema de los servicios es similar, ¿no? De repente tenemos el área de mantenimiento de los activos fijos. Hace un requerimiento. Solicito el mantenimiento preventivo de la unidad tal, tal, tal. Debe especificar. ¿No? Igual, el área supervisora o el área de contrataciones va a hacer las cotizaciones, los presupuestos, las mediciones, entre otras cosas. Va a haber una orden de servicio, va a haber un contrato, va a haber un comprobante de pago, van a haber evidencias de los entregables, como por ejemplo informes, como por ejemplo valorizaciones, como por ejemplo adendas, lo que fuera. La bancarización y por supuesto las actas de conformidad. Miren, yo les digo algo. En la vida real, probar o sustentar una adquisición de bienes resulta siendo más fácil, aunque no siempre, a comparación de un servicio. Porque bueno, al menos en el caso de los bienes tienes el bien, que puedes probar de que el bien está ahí, pero en el caso de los servicios, ¿cómo? ¿No? Yo he visto casos complicados en el que, por ejemplo, le contratan a un abogado, un ingeniero o un profesional independiente para que haga un servicio de un día, de repente una consultoría, y cuesta 20.000 soles. Hay casos así, ¿no? Ya quisiera cobrar yo, como de repente cobra el doctor Arenas, ¿no? Pero de todas formas, entonces, ¿cómo pruebas un servicio tan costoso con algo tan sencillo? Resulta siendo a veces una tarea titánica por cuanto no se puede a veces tener todos los medios probatorios. Pero claro, si yo utilizo mi imaginación, antes de mi experiencia, podría decir, bueno, si voy a contratar al doctor Arenas para que me cobre una asesoría y me dice que son 20.000 soles, bueno, un correíto.
Doctor Arena, buenos días. De acuerdo a lo conversado por teléfono, le pido por favor me pase su cotización de servicios respecto a la reunión que tenemos el día de mañana. El doctor Arena responde, ¿no? Señores, buenos días. Sí, mis honorarios son tales, mis condiciones son estas, tal, tal. Adjunto mi contrato de servicios o mi propuesta. Le responden el correo. Listo, doctor Arena, nos conectamos mañana por vía Meet, le alcanzo el enlace o en todo caso le esperamos mañana en las oficinas de la empresa. El doctor Arenas al día siguiente acude a las oficinas de la empresa. Llega a la empresa, hay que de repente registrarle su asistencia, que ha venido a la empresa, de repente que nos pase un correíto con las diapositivas que ha utilizado o un informe legal resumido y un acta de conformidad. Se terminó, ¿no? Ahora, los servicios no todos se van a sustentar de la misma forma, ¿no? En un servicio como el que acabo de decir del doctor Arenas, es medianamente complicado sustentarlo por cuanto lo más valioso acá es la presencia del doctor Arenas y explicando un tema, más allá de lo que él haga. A lo mejor ese servicio primero cuesta un precio y después hay un servicio complementario o un servicio adicional vinculado a este en el que requerirá un sustento diferente. Amigos, no existe una regla. El doctor Arena lo decía hace un momento muy bien. No existe una forma específica. La jurisprudencia no ha establecido un listado, ni un proceso, ni un procedimiento, ni una forma de sustentar. Y esto tiene una explicación. Yo les pregunto a ustedes, que están escuchándome todos muy atentos, me parece. ¿Qué creen que ustedes que sucedería si la ley de renta dijera, estos servicios se sustentan así? Tal, 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 tal. Los contribuyentes lo que van a hacer es conseguir esos documentos. Y cuando la administración tributaria fiscalice, le va a decir documentos, tal, tal, tal. Y la administración tributaria va a decir, oye, pero esto está mal. El contribuyente va a decir, no, pero la ley de renta dice así. Entonces, se generaría una complicación. Por eso es de que la jurisprudencia tributaria está inclinada en el sentido de que el contribuyente debe establecer el mínimo nivel probatorio de sus operaciones. Pero claro, a veces los extremos son malos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una legislación que no nos deja claro cómo sustentar las operaciones y por otro lado tenemos una legislación en la que dice, ve tú. Y que cuando se viene la fiscalización, el contribuyente tiene una postura, la administración tiene otra y se vuelve justamente ahí los litigios tributarios que duran años. Pero bueno, así está la situación. Bueno, en los demás casos, repito, no existe una forma específica. El contribuyente deberá establecer su forma de sustento de fehaciencia de las operaciones en diversos sectores: construcción, transporte, minería y agro. Quiero ver la hora, no me vaya a ganar. Son las 8, un ratito más. Entonces va a depender del sector al que yo pertenezca. Y yo les doy un consejo, amigos. Les doy un consejo porque creo que los consejos siempre suman. Si usted está en un sector en el que de repente todavía no conoce muy bien, lo primero que debe hacer, y este es otro consejo que le voy a dar, lo primero que debe hacer, lo primero que tiene que hacer es conocer el negocio. Contador o asesor que no conoce el negocio está en la calle. Puede ser muy bueno, puede ser muy guapo como yo, puede ser muy feo como otros, pero el contador que no conoce el negocio no puede hacer su trabajo. Por una sencilla razón, amigos, ¿cómo puedes contabilizar algo que no conoces? ¿Cómo puedes auditar algo que no conoces? ¿Cómo puedes asesorar a un negocio que no conoces? ¿No? Yo, por ejemplo, tengo muchos años asesorando en minería, pero créanme, siempre aprendo. Me reúno con los ingenieros, ellos me explican los balances metalúrgicos, los procesos metalúrgicos, me explican los ensayos, me explican la fundición, me explican la diferencia entre una planta de beneficio, extracción, exploración, explotación. Son diversas actividades mineras, ¿no? Labores mineras en socavón, en agua, en río, diferentes formas. Y el conocimiento de eso me permite a mí como asesor y como contador ampliar mi forma de trabajo. Entonces, un siguiente consejo sería conocer el negocio. Contador que no conoce el negocio, mejor que se dedique a otra cosa. Causalidad. De la misma forma, no voy a entrar en las definiciones como tal, sino que voy a ir directo al grano. Ahora, yo les dije a ustedes de que cuando hablábamos de fehaciencia, básicamente esto se resume en una frase: que el contribuyente pueda sustentar qué ha comprado. ¿De acuerdo? ¿Qué has comprado? Mercancía. A ver, pruébame. Aquí está la factura, aquí está el traslado, bla, bla, bla. Perfecto. ¿Qué has contratado? Un servicio del doctor Arenas. Ok, aquí está su informe, su correo, tal, tal. Correcto. ¿Qué he comprado? Cuando hablamos de la causalidad, la pregunta cambia un poquito. Miren, la pregunta es ¿para qué? ¿De acuerdo? Miren, no se desconcentren. Fehaciencia, ¿qué? Causalidad, ¿para qué? ¿De acuerdo? Si es que yo logro sustentar qué he comprado, quiere decir que la fehaciencia tiene un check. Listo. Israel, ¿eso lo convierte en deducible el gasto? No necesariamente.
porque el gasto puede ser fehaciente. Me queda claro que has comprado pañales, ¿no? Ya no tengo dudas. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo has comprado? Porque si el propósito o el objetivo de esa adquisición no es generar renta agravada, como lo exige el artículo 37 de la ley de renta, entonces el gasto no va a ser reducible. Pero Israel, no te pases, pues me has dicho que sí es fehaciente. Claro, porque la fehaciencia responde a una pregunta: ¿qué he comprado? Y la causalidad responde a otra pregunta: ¿para qué lo he comprado? ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de esos cuestionamientos porque son muy importantes. Yo sé que muchos de nosotros, cuando recién empezamos en la contabilidad, nos resulta un poco difícil entender causalidad, fehaciencia, razonabilidad, generabilidad y tanta locura que hablamos los asesores, pero a veces en la práctica no nos resulta tan sencillo. Pero amigos, hablemos en sencillo y en simple. Fehaciencia, ¿qué he comprado? Causalidad, ¿para qué lo he comprado? ¿De acuerdo? Anótelo por ahí en su hoja de lechuga, al reverso para que no se le vaya a borrar y no se olvide. Entonces, cuando hablamos de para qué lo he comprado, resulta siempre interesante pensar en la pregunta: Israel, ¿el gasto debe ser indispensable? O sea, imagínense, ¿no? El doctor Arenas lo comentaba también un poquito acerca de este asunto porque es un tema importante. ¿Cómo sé yo si un gasto es necesario? ¿Y cómo sé yo si un gasto es indispensable? Miren, hace muchos años existía la teoría justamente de la administración tributaria, o una interpretación excesiva en el sentido de que el gasto tenía que ser indispensable. Eso era horroroso, porque la administración tributaria cuando te fiscalizaba te decía: oye, ¿para qué has comprado esta mesa? ¿Para qué has comprado este proyector multimedia? Y uno diría: proyector multimedia, bueno, para hacer mejor nuestras reuniones, ¿no? Y la administración decía: pero puedes usar una pizarra. O sea, imagínense en el ejemplo en el que la administración tributaria cuestione si un gasto es necesario o no. Yo he tenido fiscalizaciones, muchas fiscalizaciones de clientes, asesorados, en el que la administración tributaria cuestiona una compra y dice por qué lo has comprado. Y cuando yo he tenido reuniones con los agentes fiscalizadores, con mucho respeto, les he dicho: ¿y quiénes son ustedes para decidir qué el contribuyente puede comprar y qué no puede comprar? ¿No? Yo puedo tener unos muebles con tela, no sé, pues de ganso, ¿no? Ganso negro. Eso lo decide la empresa. A lo mejor es su imagen. De repente, si nosotros tenemos un taller de mecánica, amigos, sin ofender a nuestros amigos que se dedican a la mecánica, a veces sus muebles no son muebles, son asientos de carros viejos que ya no funcionan y que los asientos los ponen como mueble, ¿verdad? Entonces el costo debe ser menor. Pero si acudes de repente a las oficinas del doctor Arenas, no vas a encontrar un mueble como ese. Vas a encontrar de repente un mueble de terciopelo, donde tú te sientas y te duermes de forma automática. No lo sabemos. Entonces, son cuestiones diferentes. No podemos definir si un gasto es necesario o indispensable, ¿no? Lo necesario es relativo, porque puede ser necesario para mí y puede que no sea necesario para ti. Pero lo indispensable se convierte en subjetivo, extremadamente subjetivo, porque evidentemente en una fiscalización tributaria, lo que la administración tributaria va a buscar es que tu rentabilidad o tu renta neta sea la más alta posible, por obvias razones, para que calcular el impuesto, también el impuesto sea lo más alto posible, ¿no? Creer que la necesidad de un gasto debe entenderse como indispensable daría cabida a desconocer gastos perfectamente válidos, por supuesto, ¿no? Si nosotros empezamos a ver como el gasto tiene que ser indispensable, es decir, que si yo no lo realizo, no puedo subsistir, sería un pensamiento equivocado. Porque en ese caso, por ejemplo, yo les digo: ahorita que estamos en plena Navidad, ¿no? Tengo pendiente varias chocolatadas de las que tengo que participar. Entonces, imagínense que la administración tributaria le diga: oye, pero ¿era indispensable que organices la chocolatada? Y yo les pregunto a ustedes, amigos, si me pueden responder en el chat: ¿ustedes creen que organizar una chocolatada para los trabajadores es indispensable? A ver, quisiera ver si están atentos y me pueden responder en el chat. ¿Realizar la chocolatada para todos los angelitos de la empresa será indispensable? ¿Será indispensable organizar una chocolatada para todos los de contabilidad que a veces paran durmiendo, compartiendo memes en los grupos? ¿Será indispensable? Definitivamente la respuesta es no. No es indispensable, ¿no? Porque ¿acaso la gente no puede vivir sin un chocolate? Seúl dice si paran durmiendo, ¿no? Y sí, definitivamente, ¿no? Y Dani dice no necesariamente, y eso es correcto. Porque para comenzar, no existe ninguna norma laboral que me obligue a hacer una chocolatada, ¿no? Y menos para los de contabilidad que paran durmiendo, ¿no? No existe ninguna norma, pero amigos, eso es parte de la necesidad. Miren, ¿ah? Yo como empleador considero necesario agasajar a todos mis angelitos para que se sientan bien,
para que crean o piensan que yo los quiero y los amo cuando de repente en el fondo no es así, ¿no? ¿Es necesario? Para mí sí, porque yo siento de que eso incentiva a mis trabajadores. Pero si la administración tributaria aplica el concepto o la definición o el pensamiento de indispensable, ¿qué va a concluir? Va a decir, no, esto no es indispensable. Para tres, cuatro pelotas que les ha regalado a los trabajadores, un par de medias al contador, imagínense, ¿no? Entonces, las cosas son cuestionables. Por eso es de que el acudir al pensamiento de que el gasto tiene que ser indispensable para que sea deducible es peligroso. Como bien dice Jorge también, el compartir, ¿no? ¿Qué importancia tiene el compartir navideño? O sea, ¿es indispensable acaso? ¿No? Organizarles una cena, un baile, traer una orquesta, traer de repente una galina, o de repente un payaso, un Papá Noel para que hagan el compartir navideño de manera adecuada. ¿Será indispensable? No. ¿Es necesario? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, son reglas interesantes y pensamientos o líneas de pensamiento que siempre debemos cuestionar la administración tributaria. Bueno, esta es una jurisprudencia que no la voy a comentar porque me tomaría un poquito más de tiempo, pero en resumen, hablamos acerca del propósito del gasto. Decíamos hace un momento que la fehaciencia responde a una pregunta: ¿qué he comprado? Mientras que la causalidad responde a otra pregunta: ¿para qué lo he comprado? ¿No? Jorge decía parte de la cultura de la empresa, ¿no? Para los trabajadores de la SUNAT es indispensable. Sí, pues, Jorge, para la cultura, sí, parte de la cultura de la empresa. No, mire, yo les cuento algo. Yo conocí una empresa, medio curioso, que los dueños eran japoneses y hacían una celebración en el mes de octubre, si mal no recuerdo, que tenía que ver algo asociado a su cultura de su país. Y cuando la administración tributaria le observó el gasto, dijo que esto no era parte de las costumbres peruanas. Imagínense ese pensamiento cerrado de la gente fiscalizador. Yo le miraba y le decía, amigo, los dueños son japoneses. O sea, no les puedes exigir a ellos que tengan la cultura peruana porque eso es parte de su cultura empresarial de su país y que obviamente al ser ellos están en un país extranjero quieren aplicar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer a veces con los amigos de la zona que son un poquito medio cerrados en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, esta jurisprudencia básicamente busca responder a la pregunta: Israel, ¿y qué pasa si yo puedo sustentar un gasto? Es decir, la fehaciencia. Puedo sustentar el propósito del gasto. He tenido un gasto con el propósito de conseguir un ingreso. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si el ingreso no se cumple? ¿Qué pasa si el ingreso no se consigue? Voy a poner un ejemplo sencillito. Imagínense que una empresa importante acude al Perú para poner sus oficinas, ¿no? Va a emprender su marca acá en el Perú y convoca a diversos ingenieros, porque van a hacer una obra, a diversos ingenieros para que puedan presentarse en Lima, para que puedan de repente presentar su hoja de vida y decir, yo puedo ejecutar la obra, yo puedo supervisar la obra, yo puedo hacerte los expedientes, yo puedo inscribirte en OCE, yo puedo hacer tu aumento de capacidad de contratación, X cosas. Entonces, diversos despachos de ingenieros se presentan y de repente un despacho de los ingenieros se presentan, alquilan una camioneta de alta gama para presentarse en el cliente, se hospedan en el mejor hotel, invitan a estos posibles clientes a un almuerzo, a un desayuno, de repente les regalan merchandising y generan un gasto importante. Si me ocurre, 20.000 soles, ¿no? Miren, ¿puedo sustentar la fehaciencia? En el entendido que sí, check. ¿Puedo sustentar la causalidad? Es decir, ¿para qué lo he hecho? Para conseguir un ingreso, check. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si al final del cuentos la empresa no me termina contratando a mí, sino que lo termina contratando al ingeniero, al otro ingeniero que es más feo que yo? ¿Qué pasaría? ¿El gasto sería no deducible? Miren, en el año 2002-2005 hubo un pensamiento de la administración tributaria en el sentido de que si el gasto no cumplió su objetivo, no era deducible. Y ese era un pensamiento extremadamente cerrado. Porque amigos, imagínense pues, ¿no? Si yo tengo que generar un gasto con la seguridad de que voy a tener un ingreso, no tendría negocio porque no todos los gastos consiguen el ingreso como tal. Hay gastos que se generan simplemente por generar imagen, por generar estabilidad en el mercado, por conseguir un cliente. Yo he tenido que viajar a tantas ciudades en algunas ocasiones para presentarme a un cliente, para asesorarlo, y no siempre se ha dado. ¿No? Han dicho que de repente el costo es muy alto, de repente las condiciones no eran de su agrado, querían algo diferente, no lo sé. Bueno, son cosas de cada empresa, pero esto busca la causalidad. Bueno, este es un sentido más amplio, no lo voy a comenzar tampoco porque nos tomaría un poco más de tiempo. Y reglas para analizar. Miren, ya nos vamos acercando al final. Nos pagan unas pocas diapositivas nada más para que no se me aburran mucho y no malogre yo su sábado porque seguramente ya va a empezar a ver su novela turca. Miren, ¿cuáles son las reglas a analizar?
Yo espero que hasta este punto de la exposición, amigos, les haya quedado claro o haya yo podido contribuir en ustedes en el sentido de entender la fehaciencia, la causalidad, las reglas, pero ahora quiero entrar a un tema especial, las reglas a analizar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes sí están familiarizados con estos conceptos, es decir, sí saben identificar la generalidad, la razonabilidad, los límites, entre otras cosas. Yo no voy a hablar de cada uno de estos. Lo que yo voy a hablar es un panorama general que estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, de que les va a servir en su próximo análisis para saber si un gasto es deducible o no. ¿De acuerdo? Veamos. Miren, vamos a hacer la línea de preguntas que hemos hecho a lo largo de la exposición en el momento. Primera pregunta, ¿la operación es fehaciente? Es decir, ¿puedo probar que realmente ha existido? Si la respuesta es sí, me paso a la siguiente pregunta. Este es como un test, como un checklist. Siguiente pregunta. Pero claro, si la respuesta es no, es que no es deducible. Israel, pero yo sí he bancarizado. Sí, pues muñeco, pero no puedes sustentar que lo has trasladado. No puedes sustentar de repente que tienes el contrato de los términos y condiciones. No puedes probar que el contratista que tú has contratado, valga la redundancia, ha ejecutado el servicio. No puedes probar que el abogado que has contratado para el caso te ha hecho un informe legal. No puedes sustentar que el contador independiente que tú tienes realmente realiza labores de contabilidad. No lo puedes sustentar. ¿Me dejo entender? Si es fehaciente, pasamos a la siguiente pregunta. Si no lo es, el gasto no es deducible y no hay nada más que conversar. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es si es causal. Claro, decíamos, fehaciencia, ¿qué compré? Causalidad, ¿para qué lo he comprado? Si mi respuesta es sí, yo continúo con el filtro. Ah, Israel, bueno, es que como tú has comenzado de dos cosas, yo pensaba que eran las únicas dos. No, hay mucho más. Pero si la respuesta es no, si la respuesta es no, entonces automáticamente es no deducible. O sea, estos son los dos filtros más grandes, amigos. La fehaciencia y la causalidad. Son los dos filtros más grandes. Si mi gasto es fehaciente y no es causal, entonces no es deducible. Israel, ¿lo podríamos hacer al revés? No. Este es el orden. Yo no podría decir que un gasto es causal y que no es fehaciente, no tendría sentido, porque cuando yo hablo de causalidad, estoy sobreentendiendo que la fehaciencia se ha cumplido. Claro, yo no podría preguntarle al contribuyente, ¿para qué lo has comprado? Y luego decirle qué he comprado. ¿Me dejo entender? No, no tendría sentido esa pregunta. Por eso es que el orden es, ¿qué has comprado? Correcto. ¿Para qué lo has comprado? ¿Me dejo entender? Puede ser fehaciente, sí, he comprado pañales. Ah, fehaciencia, che, porque sí probé que compré pañales. ¿Es causal? Bueno, es que lo hemos comprado para el hijo del gerente. No, pues, entonces no es causal. ¿Me dejo entender? Seguimos con el filtro. Un tercer requisito adicional es si se utilizó o no se utilizó medio de pago, es decir, si es que yo he bancarizado. Estos filtros son importantes, amigos. El medio de pago está regulado por la ley 28194, que es la ley de bancarización muy conocida, ¿no? Entonces, es un requisito especial, no está en la ley de renta, no está en una norma tributaria específica, esto es una norma especial y establece un requisito. Entonces, yo puedo tener un gasto que es fehaciente, yo puedo tener un gasto que es causal, pero si no bancaricé, frito pescadito, ¿de acuerdo? No es deducible. Y continúo el checklist. Siguiente, se adquirió valor de mercado. Miren, ¿ah? Miren todos estos datos que le estamos dando en este webinar gratuito que es muy interesante, sumado con lo que ya comentó el doctor Arenas hace un momento. Es fehaciente, es decir, que he comprado, es causal, ¿para qué lo he comprado? Se usaron medios de pago, requisito complementario, y cuarto, se adquirió valor de mercado. Estas reglas son reglas que establece la ley de renta. Algunos dirán, Israel, pero se convierte un poco más complicado, ¿no? Y la verdad es que sí. Yo voy a pretender cubrir todos los requisitos de ley, pero pueden haber otros que se me estén yendo, de repente por espacio, por cuestión de tiempo, pero este es el filtro que yo tengo que aplicar. Israel, quiere decir que yo puedo tener un gasto que es fehaciente, es decir, que probé que sucedió, que es causal, que tiene un propósito de renta, que yo he bancarizado, que por no haber utilizado valor de mercado puede ser no deducible, efectivamente. Y bueno, obviamente en estos casos tengo que reducirlo a valor de mercado. Voy a poner un ejemplo muy, pero muy puntual. Imagínense que yo soy un contribuyente del régimen MIPE tributario que facturo más o menos 100.000 soles al año, ¿ah? Contrato al abogado o al contador Israel Encarnación para que me dé una asesoría tributaria de cómo evadir impuestos. Ejemplo, ¿no? No vayan a creerlo.
Prueba la fehaciencia, sí. Hay contratos, ingresos, salida a las oficinas, hay una grabación, diapositivas, correcto. ¿Es causal? Bueno, sí, porque tiene como propósito mejorar la rentabilidad de la empresa, entre comillas. ¿Usar un medio de pago? Sí, se ha bancarizado, ¿no? Pero se adquirió valor de mercado. Resulta que el señor Israel emitió su recibo por honorarios o su factura por 50.000 soles. Yo les pregunto, ¿será normal? ¿O estará valor de mercado el servicio de un contribuyente en el que su facturación de ingresos es 100.000 y le pagas 50.000 a un asesor? Yo creo que es casi evidente que el propósito ha sido reducir la renta para pagar menos impuestos. Entonces, el valor de mercado está asociado con el valor del servicio como tal, artículo 32 y 32A de la ley del impuesto a la renta. Entonces, son filtros que yo tengo que aplicar. Y claro, por supuesto, ¿es costo o es gasto? Tengo que diferenciar, porque hablar de costo, hablar de gasto no es lo mismo, ya lo decíamos al inicio, que cada concepto tiene sus reglas y condiciones. Evidentemente la causalidad no aplica al costo por cuanto el costo de por sí es causal, porque el costo está asociado al ingreso. O sea, si yo compro mercadería y vendo mercadería, el costo de venta de esa mercadería es el costo de compra. Entonces, implícitamente hay una causalidad automática, pero igual tengo que verificar la fehaciencia, tengo que verificar el medio de pago, tengo que verificar valores de mercado de las mercancías, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, son temas, como repito, colegas, que son muy importantes que yo debo tener en consideración. Y obviamente el costo es vía depreciación en el caso de los inventarios y los activos fijos. Perdón, en el caso de los activos fijos. Se ha devengado, que es otra regla, ¿no? Yo puedo tener todos los filtros antes mencionados, que yo no los voy a repetir, pero si no corresponde al periodo en el que debe ser devengado, obviamente no puede ser deducible de impuestos. Estas son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Amigos, estos filtros los tengo que aplicar para todos los costos y gastos de la empresa durante un periodo. De repente no a todos. Tomo una muestra para ver los más relevantes, porque eso se hace en las fiscalizaciones, y yo puedo ir diferenciando todo esto, ¿no? Existe comprobante de pago y si es que este es válido o no. Son algunas de las reglas que yo tengo que verificar al momento de analizar todas estas situaciones. Voy a acelerar un poquito, colegas, porque ya me parece que me está ganando el tiempo, ¿no? Y algunas reglas específicas. Yo tengo que verificar esto, ¿ah? Miren, lo que nosotros tenemos acá son reglas generales que aplica para todos los costos y los gastos, pero es posible que yo tenga algunas reglas especiales. Y cuando exista una regla especial, tendré que revisar esa regla especial, ¿no? Si yo tengo un gasto que tiene una condición o una regla específica, además de todo lo que yo he visto hace ratito, fehaciencia, causalidad, valor de mercado, bla, 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 tengo que aplicar esa regla específica. Y si en caso no lo tuviere, bueno, procede con la deducción del costo o del gasto según sea el caso. ¿De acuerdo? Y acá hay otra cosa. Miren, además de las reglas específicas que decía hace un momento, por ejemplo, una regla específica podría ser el asunto de las depreciaciones, de repente el tema de, no me acuerdo estas palabras, pero bueno, el tema de la depreciación es una condición específica, ¿no? Porque tiene una regla especial para efectos de su deducción. Y los gastos sujetos a límites. Puede que yo cumpla todas las reglas generales, pueda que cumplan las reglas especiales y, por supuesto, tengo que verificar los límites. Los gastos por intereses, que ahora existe el tema de la EBITDA, los gastos de representación, los gastos recreativos, la depreciación, los vehículos, los directores, donaciones, liberalidades, viajes, viáticos, bolitas de venta y el RUS. Son reglas sujetas a límites. Puede que cumpla todas las reglas generales, genial. Cumple todas las reglas específicas, genial. Pero si hay un límite, hay que aplicarlo. Y si es que es superado el límite, evidentemente ese exceso no será deducible para efectos del impuesto. ¿Qué más tenemos por acá? Sujetos a condición, ¿no? Hay gastos que cumplen las reglas generales, especiales, los límites y verificamos las condiciones. Para deducir mermas, desmeros y faltantes, necesitamos un informe técnico o informe de destrucción según sea el caso. Miren, en el caso de las remuneraciones de accionistas y familiares, probar trabajo y el valor de mercado de estos. Rentas de segunda, cuarta y quinta, el pago o la retención según lo establece la ley de renta. Provisiones y castigos, beneficios sociales del MEF, pérdidas y delitos, premios, gastos de investigación, gastos del exterior. Este tipo de cosas son muy, pero muy importantes, amigos. Como podrán ver,
No pretendo hablar de cada uno de ellos porque nos tomaría mucho tiempo, pero si ustedes revisan el artículo 37 de la Ley de Renta, 21 y 22 del Reglamento de Renta, van a encontrar estas condiciones. Lo que yo he hecho con estas diapositivas es graficarles a ustedes para que tengan el panorama completo. Reglas generales, reglas específicas, condiciones, límites y por supuesto algo muy importante, los gastos prohibidos. Y esto lo voy a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento que el artículo 37 de la ley de renta establece de que un gasto puede ser necesario, pero puede estar prohibido por la ley. Entonces, aun cuando yo tengo un gasto que cumple todo lo que he dicho hace un momento, reglas generales, reglas específicas, condiciones, sujetos al límite, puede que sea un gasto prohibido. Y en esa circunstancia, el gasto no será deducible. Como decía hace un momento, Israel, es posible que se trate de un gasto fehaciente y si se trata de un gasto necesario causal, es decir, yo podría estar en un escenario en el que el gasto es necesario, se ha bancarizado, está a valor de mercado todo, pero existe una prohibición expresa en el artículo 44 de la ley de renta que me prohíbe deducirlo y por tanto eso tendré que hacer. Acá alguna de las deducciones prohibidas: gastos personales, impuesto a la renta, multas y sanciones, intangibles, intangibles de duración limitada, limitada, países, territorios de baja o nula imposición, los costos posteriores, comprobantes defectuosos, el IGB y el impuesto selectivo al consumo. Eso lo dice expresamente el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Y aquí las consideraciones finales, amigos, para ya no quitarle mucho tiempo, porque también ya va a empezar mi novela y no me quiero perder el siguiente capítulo. Consideraciones finales. Número uno. Número uno. Bueno, si se dan cuenta, estas consideraciones finales ya les he venido diciendo durante todo el largo de la exposición, pero voy a comentarlas de manera resumida acá. Analice la causalidad en cada caso concreto. Amigos, nunca, nunca nos cerremos a la posibilidad de encontrar una nueva interpretación. Nunca, ¿no? La causalidad hay que evaluarla de manera especial. Yo de repente, por ejemplo, yo asesoro a diversas empresas de diversos tamaños, de diversos rubros, entonces yo no puedo decir que este gasto es causal siempre, no, porque siempre tengo que evaluar cada caso en concreto. A lo mejor la empresa es de minería también, o es de construcción, o es del sector agro, sector acuícola, de repente seguridad, servicios, comercializadora, no lo sé, pero ese gasto no es necesariamente causal para todos. Tengo que evaluar cada caso en específico. Segundo, por supuesto, documente con información preconstituida, es decir, que exista antes de la operación. Lo que decíamos hace un momento, lo que no se resuelve con experiencia, se resuelve con imaginación. Hay que documentar lo más que podamos, hay que crear documentos, hay que avisar con las áreas para que las áreas generen sus órdenes de compra, sus cotizaciones, sus presupuestos, sus informes, lo que sea necesario para poder sustentar las operaciones. Verifique las reglas generales y específicas, por supuesto. Yo he hablado hoy día acerca del costo, del gasto, algunos otros conceptos más que se van a complementar seguramente con lo que va a mencionar el doctor Arenas, pero hay que verificar estas reglas. Miren, creo yo, mal haría yo en hablar de cada uno de los gastos cuando no se tiene el panorama completo. Seguramente en otra oportunidad vamos a hablar de algunos gastos en específicos porque hay muchas cosas por conversar: jurisprudencia, informes de la SUNAT, la norma de renta, la experiencia, entre otras cosas. Pero verifíquelas, verifíquelas. ¿No? Tenga cuidado con las cuentas contables, claro que sí. Muchos, algunos contadores, todas las 65, todas las 65, todas las 65, otro gasto de gestión. No sea bravo, pe contador. Tú que me estás mirando, yo sé que sabes de quién yo me estoy hablando, ¿no? Entonces, usemos las cuentas contables con mucha responsabilidad, agrupémoslas de manera adecuada, no seamos muy excesivos en las divisionarias. Y si usted de repente utiliza varias divisionarias porque se siente mejor así, bacán. Pero cuando imprima sus libros, trate de recortar esas cosas, agrúpelas de manera adecuada, no le deje el trabajo fácil al auditor, ¿no? Entonces, no me vayan a estar grabando, porque ese consejo se cobra, no se da de gratis, pero es un consejo muy importante. Yo, por ejemplo, en algunas contabilidades tenemos varias divisionarias que nos ayudan a controlar la contabilidad, pero cuando imprimimos los libros, yo reduzco las divisionarias, lo convierto en una sola cuenta general, de acuerdo al plan contable general empresarial, y continuamos la impresión de los libros. Eso nos ayuda a que de repente el auditor no sea muy quisquilloso en algunos conceptos, ¿no? Cinco, conozca el rubro de su empresa cliente. Claro que sí. Eso es muy, muy, muy importante. Recuerden, yo no puedo contabilizar ni asesorar lo que no conozco. Si usted nunca ha trabajado en construcción, tranquilo, no le tenga miedo al éxito. El que tiene miedo a morir, que no nazca. Entrevístese con la empresa, visite la obra,
Conozca cómo compra, cómo vende, cómo paga, cómo ejecuta la obra. Vaya, métase, ensúciese en la obra, vea cómo hacen las columnas para que tenga una idea cómo compran el fierro, cómo se consume, cómo se corta, cómo se genera la merma, cómo se genera el desmedro. Yo he tenido que acudir a concesiones mineras, meternos abajo para entender qué significa el socavón, cómo se arman los campamentos mineros. Ese es un trabajo muy interesante y a la vez muy importante. Seis. Bueno, acá hay que cambiar la diapositiva, pues no estamos. Para el 2025 establezca un plan de estudio, ¿no? Como contadores o asesores que estamos aquí, siempre hay algo que aprender. Ahorita hay varias normas que están entrando en vigencia. De verdad que me gustaría hablar un poco más, pero el tiempo ya no nos da. Pero establezcamos un plan de estudio. El otro año, de repente en el corto primer trimestre, voy a leer renta, voy a leer código tributario, voy a leer IGB, voy a buscar jurisprudencia de esto. Entonces, hagamos un plan de estudio para aprender un poquito más, ¿no? Adopte mejores políticas de control interno, por supuesto, en las empresas a las adquisiciones más grandes, más fuertes, más significativas, apliquémosle un procedimiento especial. Amigos, no tiene que ser un manual, no tiene que ser un documento largo, grande, no. Comencemos con algo específico. Un correo electrónico puede ser, un memorando de una página puede ser. No nos compliquemos la vida, ¿no? Ocho, busque asesoría cuando sea necesario. Ahí está el doctor mismo Carlos Gallo que nos puede apoyar con eso, el doctor Carlos Arena, mi persona, al contador que a usted le parezca más guapo, ¿no? Eso ya lo dejo a su criterio. Por último, prepárese para una fiscalización, porque aunque no nos gustan las fiscalizaciones, no porque escondamos algo, sino porque genera mucho trabajo y a veces problemas, prepárese para eso. Usted viva como si le fueran a fiscalizar mañana, de tal forma que eso le va a ayudar a que se cuide con las operaciones. Y eso es muy importante. Bueno, amigos, conmigo ha sido hasta acá. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algún comentario destructivo, bienvenido va a ser seguramente y aquí estoy a disposición. Gracias, amigo Carlos. A ver, me quedo acá a disposición por si de repente quieren preguntar algo más. Bueno, ahí está mi número de celular, si de repente me quieren escribir, de repente para hacerme un yape, darme su canasta navideña, bienvenido sea. Bueno, doctor Israel, como creo que no hay preguntas, muy agradecido por su tiempo, por su dedicación y darnos un poco de su experiencia, ¿no? Y ya más adelante conversaremos para hacer un curso más detallado ya diferente al tema de planificación tributaria y a las nuevas normas que están establecidas, ¿no? Para que los chicos puedan entender un poco mejor, con su participación y el doctor Carlos Arenas. Muy agradecido por su tiempo, ya queda la reunión pendiente cuando esté acá el niño para conversar sobre los planes y bendiciones y que tenga una feliz Navidad, doctor. Igualmente, Carlos, muchas gracias y feliz Navidad para todos. Un abrazo. Cuídense mucho. No, chicos, a todos, muchas gracias por conectarse. Bendiciones, feliz Navidades. Cualquier novedad está publicada en el grupo. Un abrazo, bendiciones. Feliz Navidad para todos. Gracias, feliz Navidad, mi hermano Saúl. Un abrazo.